Hoy quiero hablar de una pequeña victoria que sucedió ayer, que para mí, para mi hermano, realmente yo creo que va a ser un punto de inflexión bastante importante y que va a marcar un poco un antes y un después. Y es algo que nos ha sucedido con un cliente con el que ya llevamos trabajando como unos 6 meses y que creo que es bastante positivo a resaltar y quiero un poco que quede constancia porque estoy contento un poco de cómo hemos actuado mi hermano y yo y demás. Para entender un poco la situación nos tenemos que remontar como 8 meses atrás. Ahora mismo, cuando estoy grabando este vídeo, estamos a 20 de noviembre de 2025. Pues unos 8 meses atrás esta empresa contactó con nosotros y nos reunimos con ellos. Básicamente cuando nos reunimos les planteamos un poco como todas las ofertas que teníamos en ese momento, o todos los servicios, mejor dicho, que teníamos en ese momento encima de la mesa, que eran muy distintos a los de ahora, en el sentido en el que pues ahora mismo lo tenemos como una oferta mucho más asentada, sabemos mucho más el precio que tiene. En ese momento era como algo mucho más no tan profundo y seguramente a precios muy por debajo de mercado, ¿no? Entonces, de las dos packs que teníamos en ese momento, pues se quedaron como el que tenía más cantidad de vídeos, pero como digo, a un precio de mercado muy por debajo de lo que pues actualmente pueda costar un vídeo, a lo que actualmente cobremos nosotros o a lo que realmente esté en el mercado, ¿no? Entonces, nosotros en ese momento no había ningún problema porque era el precio que pensábamos que teníamos que ofrecer. Ahora mismo sé que no es así, pero bueno, estuvimos satisfechos y la verdad, pues con estos clientes hemos estado trabajando durante todos estos 6 meses. Lo único que ahora ha pasado un problema, ¿no? Bueno, un problema. Ha pasado un punto, como digo, de inflexión en el que el cliente ha sacado como sus uñas a relucir para defender una cosa suya y nosotros delante de esa situación teníamos como dos opciones: darle la razón, agachar la cabeza y claudicar, o sacar un poco también las uñas nosotros y defender como la parte que es nuestra o la parte que nosotros hemos hecho, ¿no? Básicamente el problema estuvo en que con este cliente cerramos como un pack de vídeos de 10 vídeos por X dinero, ¿vale? Que como digo, el precio por vídeo era muy poco. Pero a mitad del servicio, pues el cliente nos preguntó que si podía haber una reducción en el precio del vídeo siempre y cuando pues, nos proporcionara él el material, es decir, que únicamente pues hiciéramos nosotros la parte de edición, ¿no? Entonces, mi hermano, que estaba en ese momento grabando allí con ellos, y cuando se lo comentaron, pues les dijo que sí, que se lo podía hacer a mitad de precio siempre y cuando pues le pasaran ellos como todo el material y únicamente nosotros tuviéramos que hacer la edición. Hasta aquí todo ok. El problema fue que mi hermano entendió eso y que el cliente pues entendió una cosa distinta, ¿no? Entonces, ahora tras unos meses de ese momento, pues se han ido haciendo vídeos y han habido algunos pues que según el cliente encajaban dentro de estas situaciones, ¿no? O dentro de estas condiciones, mejor dicho. Realmente nada más lejos que la realidad porque, o sea, realmente se pactó como que para que el precio se rebajara a la mitad tendría que ser únicamente contenido que ellos nos mandaran a nosotros y no que nosotros grabáramos. En todo caso, que el cliente pensaba pues, que una factura que nosotros le habíamos mandado que estaba mal porque no se había visto como reflejado el precio reducido, más reducido aún, por esos vídeos de solo edición, ¿no? Entonces, a nosotros al principio realmente nos chocó porque dijimos, ostras, ¿en qué cabeza cabe, no? El hecho de que, ostras, al fin y al cabo se pactó que únicamente era si ellos nos proporcionaran el material. Aquí lo hemos grabado, lo hemos hecho todo, es como un vídeo normal de los que ya estábamos haciendo, ¿no? Pero el cliente pues decidió preguntarlo o si más no, pues que no estaba como conforme con eso, ¿no? Entonces, ¿por qué creo que es interesante mencionarlo aquí, ¿no? Porque creo que delante de esta situación, cuando un cliente se te queja, cuando un cliente quiere tener la razón o te cuestiona alguna cosa de la que has hecho y tú sabes que lo has hecho de forma correcta, creo que surgen como dos puntos de vista o dos posiciones. El primero es decir, vale, tienes razón, agacho la cabeza, pese aún sabiendo que no la tienes, es decir, simplemente para no buscar confrontación, para no buscar problemas, agacho la cabeza y lo dejo pasar, porque no sé, porque no quiero confrontación. Eso sería el punto de vista A que se pueda llegar a tomar. Hasta ahí todo ok. El problema es que también surgen otros puntos de vista y para mí hay uno segundo que es el de protestar, ¿no? El de decir, ostras, pues no estoy de acuerdo porque hay esto, esto y esto, estas condiciones no se han respetado y básicamente un poco como buscar esa confrontación o simplemente defender una cosa que es tuya, ¿no? Entonces,
Realmente no voy a engañar porque mi hermano y yo estuvimos como dudando sobre qué hacíamos, porque al final la diferencia era muy mínima, que hasta a nosotros nos sorprendió de decir, ostras, si realmente, o sea, la diferencia eran como 30 o 60 euros, dices, ostras, por qué protesta, ¿no? El cliente, pero digo, ostras, a ver, vamos a pensarlo en frío y con perspectiva. Nosotros hemos actuado bien, hemos ido de cara, hemos dicho las cosas. No, o sea, hay buen rollo, el buen rollo está y no hay problema y hemos trabajado muy bien durante todo este tiempo, pero la realidad es la que es. Y si tú quieres defender a tu empresa con uñas y dientes por eso, por 30, 60 euros, que me parece bien, porque al final es tu empresa y la tienes que defender así, la tienes que querer y tienes que luchar hasta el más mínimo euro, eso yo creo que es una postura que está súper bien y es aceptable. Pero yo también como propietario de la agencia, o fundador, o trabajador, o como dueño de la agencia junto a mi hermano, también tengo que tener esa responsabilidad, ¿no? Y, y pues decidimos tomar esta segunda opción de decir, no, hey, voy a defenderlo y voy a exponer todas las situaciones y decir el por qué no me parece bien lo que me estás comentando y el por qué he actuado como he actuado y te he mandado la factura de ese importe, ¿no? Entonces, con un poco de incomodidad encima, porque pese muchas veces a tener la razón, hay situaciones de confrontaciones en las que generan, pues eso, incomodidad, actuamos, ¿no? También probablemente esta incomodidad haya venido un poco por nuestra experiencia de reciente con un cliente, o no llegó a ser cliente, que no nos quiso pagar. Entonces, da la sensación que como cuando buscas este conflicto, te recuerda, ¿no? Situaciones pasadas en las que quizá no han ido las cosas bien y dices, ostras, y si ahora me enfrento y luego se decide a no pagarme, pero realmente nada más lejos de la realidad. Dicho esto, decidimos tomar esta segunda opción con un poco pues, de incomodidad y un poco de suspense porque tardó como 2 días en contestarnos y ayer recibimos el correo que vale, que había sido un malentendido, que estaba todo ok, que no había problema y que nos lo pagarían y que ya está, ¿no? Entonces, respecto a esta situación, me enorgullece un poco el hecho de decir cómo lo defendimos y cómo lo actuamos, porque en todo momento, pues, todo fue conversación por correo, pero fue como muy correcta, creo que fue muy profesional por nuestra parte, incómoda, como digo, porque lo ideal siempre sería que todo saliera como anillo al dedo, pero que creo que es interesante. En torno a esta situación creo que hay varias conclusiones a sacar. La primera de todas es el tema de los descuentos o el hacer como promociones especiales, que está bien si hay algún cliente de confianza y demás, pero creo que la vía con la que lo hicimos pues no era la correcta, porque en este caso sí, el cliente ha visto que teníamos razón y ha confiado en nosotros, pero si por ejemplo el cliente se quiere encabronar, lo podría hacer, porque en ningún momento hay nada escrito y eso juega en su contra, pero también juega en la nuestra, ¿no? Por decir, no, es que yo te dije esto, no, no, pero es que tú no me dijiste. Ahí creo que por nuestra parte fue un error de decir, ostras, vale, se pueden hacer otras condiciones especiales de las que has comentado o las que se han pactado anteriormente, pero siempre que te quede todo por escrito, que haya un reporte, que haya una autorización o una confirmación, mejor dicho, por parte de la otra parte, ¿no? Como pues en este caso, pues vale, sí, la conversación se mantuvo de forma verbal con mi hermano y el cliente, pues después hubiese tenido que haber un correo por parte nuestra de decir, hey, según lo que hemos pactado, son estas condiciones, bla, 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 bla. Y delante de cualquier problema, pues puedes tirar de ahí. No, es que yo te lo dije, estaba por escrito y te lo envié. Creo que ahí es un error por parte nuestra. Y luego la otra cosa que creo es también un acierto. Un acierto en cuanto a la mentalidad o las cosas que tienes encima de una balanza que te llevan como a actuar de esta forma que actuamos, ¿no? Porque creo que de las dos opciones que he comentado, cuando hay un problema, que tienes como la opción de agachar la cabeza o de sacar pecho y lucharlo, creo que muchas veces que tomes una decisión u otra también está como muy motivada por tu situación actual, ¿no? O sea, estoy seguro que probablemente un año y pico atrás, cuando no teníamos ningún cliente, esta situación la hubiésemos seguramente afrontado de una forma muy distinta, seguramente nos hubiésemos callado y demás.
Y el hecho de que no lo hiciéramos ahora es porque también pues, teníamos un poco como la tranquilidad, la confianza de que el servicio estaba validado, que teníamos la razón, la tranquilidad de que teníamos otros clientes, la tranquilidad de que el mes fuera mejor o peor no dependería de que ese cliente después de esa discusión dejara de trabajar con nosotros o no, que creo que eso es muy importante porque muchas veces cuando no tienes esa tranquilidad, cuando no tienes esos clientes que te respaldan por detrás, pues estás como un poco con la espada contra la pared, ¿no? De decir, ostras, es que si me deja este cliente, pues no tengo dónde caerme muerto, ¿no? Pese a ello, hay gente que actuaría más en el perfil de actuar como hemos actuado, de decir, mira, me da igual, para tener un cliente así prefiero no tenerlo, o podría pensar así, y es bastante respetable. Yo creo que si hubiese sido nuestro caso, probablemente no sé cómo hubiésemos actuado, pero probablemente hubiese sido más la primera opción de cachar la cabeza por el miedo. Que no digo que esté bien, pero digo que creo que es lo que hubiésemos hecho porque en el pasado alguna situación así se hizo, ¿no? Entonces, no sé, creo que es una decisión acertada, que si estuviera empezando, creo que también la tomaría porque es al final lo que decimos, de decir, ostras, em, te tienes que hacer respetar y su posición está súper bien de que defienda su empresa, pero tú también tienes que defender la tuya. Entonces, siempre con educación y con profesionalismo, creo que no tiene que haber ningún problema. Entonces, creo que eso está muy bien. Ahí se me ha olvidado una cosa. Cuando le dijimos que no estaba bien, también había como un vídeo extra que no se lo íbamos a cobrar realmente, porque dijimos, ostras, pues yo qué sé, no se lo vamos a cobrar como por detalle. Y fue como le enviamos como todas las cosas y dijimos, ah, y por cierto, hay un vídeo extra que también se tendría que pagar. Y nos han dicho que ok a las dos cosas. Así que eso está fantástico y eso también es otra cosa a tener en cuenta, de que el hecho de hacer favores así como si fueras, ¿cómo se dice? La Virgen María, de decir, ostras, no, esto no te lo cobro, o muchas veces callártelo, creo que no está bien. No está bien y que se tiene que, si tú una cosa la has hecho, la tienes que cobrar y por mucho que te caiga bien el cliente o no, la tienes que hacer. O sea, no tiene que haber un momento o no tienes que esperar a un momento de confrontación como el que hubo para decir, hoy y recuerda que también hay esto, ¿no? Pero bueno, fue un poco como la coletilla que también nos reforzó después de decir, joder, nos han dado la razón en una cosa y en la otra, porque la teníamos seguramente, ¿eh? Pero bueno, contentos de esta situación, así que nada, no me voy a alargar mucho más. Voy a dejarlo aquí porque son las 10:30, hay que seguir trabajando y ya por ello. Vámonos.